Buenas noches, Valencia. A ver, un grito de Valencia. Eres la única que hace latir mi corazón. Esa eres tú. Queridos amigos de Play Radio, estamos aquí en la Sala El Volander con el grupo DHI que está a punto de tocar en Valencia. ¿Qué tal, cómo estáis? Pues estamos, vamos, felices, pletóricos, con muchísimas ganas ya de subirnos al escenario y nada, y sobre todo, pues, vamos, felices de que nos hagas una entrevista. Hombre, eso... qué guay. ¿Es la primera vez que estáis en Valencia? Actuando en directo, sí, es la primera vez. Estuvimos en Play Radio hace 2015 con vosotros y la verdad que lo pasamos increíble y nada, y daros las gracias por haber venido a vernos esta noche. ¿Teníais ganas de tocar por fin aquí? Claro, jolín, tocar por primera vez en una ciudad siempre es guay, así que estamos muy ilusionados. Empezasteis primero con covers de otros cantantes, ahora también tenéis temas propios. ¿Os sentís más cómodos con qué? Con temas propios, sin duda. Sí que es cierto que nos encanta hacer covers porque siempre solemos tocar canciones de artistas que admiramos y por eso nos sentimos cómodos, pero tocar temas propios y luego sobre todo que estos temas propios luego la gente los cante, eso es una sensación única. Estaba escuchando la entrevista que os ha hecho Vicente esta mañana y habéis dicho que igual en el concierto tenéis preparado alguna sorpresita, algún adelanto. Pues bueno, para eso os tenéis que quedar para saberlo, pero que os quedáis, ¿no? ¿Verdad? Nos quedamos. Pues ya está, pues lo veréis. Así que sigáis. Hay un pequeño adelanto de una posible futura canción. Pues sí, justo uno o dos adelantos de una posible futura canción que sacaremos en mayo, junio. Bueno, no lo sé. Qué intriga. Y también yo os quería preguntar, porque ya lleváis bastantes años como grupo en la música, pero ¿cómo empezó todo y por qué el nombre DHI? Porque es muy curioso. Kiko, ¿qué es? Pues eran las iniciales de 3 ex nuestras. ¿Sí? La empezaba por D, la suya por H y la de Tony por I. ¿Te la crees? O sea, no. No te hemos convencido, ¿eh? No. No, te cuento la historia. Todo fue gracias a una profesora de la universidad donde yo estudiaba, que ella fue quien creó la banda, fue la que creó el grupo porque organizaba una fiesta benéfica, en ese momento no la tenía y creamos DHI para ese concierto, para esa fiesta benéfica. Y justo a nada, 10 minutos, bueno, como ahora, a 5 o 10 minutos antes de salir no teníamos nombre y dije, mira, en honor a la profe de la universidad cogemos las iniciales de la carrera. Y yo estudié Dirección Hotelera Internacional. ¿Vosotros qué estudiasteis? Yo soy farmacéutico, farmacia. Yo estudié Ingeniería Aeroespacial. Carreras muy diversas. No tenemos nada que ver entre nosotros. Y Ella está estudiando periodismo, ¿eh? Ah, bueno. yo estoy estudiando primer año de periodismo, en camino. Y también ya me he informado de que habéis estado, por ejemplo, con los 40, tocando ya como más conciertos más grandes. ¿Preferís así, con poca gente, más íntimo o a tope en un sitio grande? Todos son especiales. Todos, es decir, esto ver la sala llena ahora mismo es una pasada para nosotros, estando en una ciudad como Valencia, que no es nuestra ciudad, aunque la siento muy mía, y conciertos grandes pues también son muy especiales, cada uno es especial, cada uno es importante y lo afrontamos como si fuese el último de nuestras vidas, todo, siempre, así que todos
ya por último, algo que le queréis decir cada uno a la gente que esté viendo este vídeo, a los oyentes de Play Radio. Pues que nada, bueno, sobre todo que nos sigan en redes sociales, @DHOficial, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Spotify, estamos en YouTube, así que nos sigan y que escuchen nuestra música porque no se van a arrepentir. Y bueno, son las 9:05, quedan 25 minutos para salir al escenario. Si lo estáis viendo, pues pasaros por aquí que lo vais a disfrutar mucho. Nada, y eso, que den una oportunidad a la música nueva, que nos escuchen, que nos busquen y que no se van a arrepentir, como dice Kiko. Así que a disfrutar de HI. Pues muchísimas gracias y muchísima suerte, que seguro que el nuevo single lo peta. Gracias a ti.